Buenos días. Nuestro equipo va a exponer el día de hoy sobre las micosis sistémicas o micosis profundas. Bueno, como pequeña introducción, pues obviamente sabemos que, como su nombre lo dice, bueno, las micosis son causadas por hongos y se sabe que al menos hay como alrededor de 100.000 especies de hongos y menos de 500 pueden llegar a afectar y causar enfermedades humanas. Y bueno, pues se dividen como en varias ramas, bueno, en varios grupos, que ahorita lo vamos a ver. Y es importante destacar que esta enfermedad miótica se distribuye bilateralmente, o sea, tiene como varios focos. Y bueno, en el caso de para hacer un diagnóstico diferencial es muy difícil porque varios hongos comparten pues similitudes. Y para hacer un buen diagnóstico es importante tomar en cuenta el origen geográfico y contexto ambiental de los restos esqueléticos, pues se distribuyen en ciertas regiones específicas y condiciones ambientales y culturales. Además, cabe destacar que las infecciones fúngicas en humanos se pueden clasificar según su nivel de afectación. Es decir, que tenemos en torno a esta clasificación cuatro grupos, los cuales son los siguientes: cutáneos o superficiales, que únicamente afectan el tejido de la piel; las subcutáneas o intermedias, las cuales afectan la zona liminal entre la piel y el tejido blando, como los músculos y algunos huesos; los patógenos sistémicos o profundos, que afectan tanto órganos como otras estructuras más profundas del cuerpo; y los oportunistas, que reciben este nombre debido a que solamente afectan a las personas que tienen un sistema inmunitario bajo o que se encuentran por algún motivo inmunodeprimidas, como pueden ser las personas con VIH, con SIDA, o incluso en alguna condición como un trasplante de órganos, alguna patología como lupus, o incluso las personas que pues por algún motivo socioeconómico no tienen pues un sistema inmunitario en condiciones para afrontar algunas otras patologías. Y esto es muy importante porque solamente los tres grupos que vemos marcados aquí en la presentación van a llegar a tener implicaciones óseas significativas, que pues es el objetivo de la asignatura. Bueno, y como ya se mencionó, pues estas las que vamos a ver, van más allá de la afectación cutánea o subcutánea. Y ahí igual se puso un pequeño cuadrito de que se divide en dos grupos, los sistémicos o profundos, y las que están en verde son las que vamos a ver en la presentación, y pues abajo están las oportunistas que también causan una afectación ósea. Bueno, empezando con la blastomicosis, eh, primero hay que mencionar que es causada por un hongo filamentoso y alino que pertenece al filo Ascomycota, y presenta un crecimiento dismórfico dependiente de la temperatura. Por lo general, esta temperatura es de 25 grados y crece como un hongo saprófito, es decir, que va a crecer sobre todo en materia en descomposición, sobre todo vegetal. Y bueno, a 37 grados sigue pudiendo crecer, pero ya no como un hongo filamentoso como tal, sino como una levadura. Y pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al crecer a 37 grados como levadura, pues puede infectar tanto a animales como a humanos. Entre los animales vehículos que pueden ser afectados por este hongo, pues están los cánidos, los felinos, los roedores, los equinos y los pinípedos, que a esta familia de los pinípedos pertenecen, por ejemplo, los lobos marinos, las focas y
otras especies de estos animales. Sin embargo, estos animales no van a ser, digamos, motivo de zoonosis, puesto que el método de transmisión de este hongo es, como ya se mencionó, la aspiración de las esporas del mismo cuando se halla en fase de levadura. Y bueno, sobre todo habita en suelos húmedos que contienen altos porcentajes de materia vegetal en descomposición, que pueden ser pues plantas o madera. Y bueno, bueno, la enfermedad que causa este hongo es de amplia distribución, pero se considera endémica sobre todo de la región del río Mississippi y todos los estados de los Estados Unidos que pues son atravesados por este río y sus afluentes, así como de la región de los Grandes Lagos en la frontera con Canadá. Sin embargo, se han llegado a detectar casos de esta enfermedad en América Central, en Sudamérica, en África, Siberia, Europa y en la región del Medio Oriente, sobre todo en Arabia Saudita, en Israel, pero también en Japón y en la India. Además, la población de riesgo que es afectada por esta enfermedad son sobre todo hombres de más de 30 años que trabajan en el sector agrícola, es decir, campesinos, jornaleros, capataces, pero como la zona de distribución incluye pues también zonas boscosas, pues cualquier actividad que sea desempeñada estos hábitats, pues también va a ser considerada una población de riesgo. En ese sentido, pues algunos guardabosques, leñadores y estas personas que trabajan en estas zonas, pues pueden ser también una población de riesgo para esta enfermedad, y también los trabajadores que tratan en zonas con aguas residuales, en fontanería, los biólogos, los veterinarios. Respecto a las afectaciones a la salud, pues cabe recalcar que sobre todo son muy similares a los de la neumonía. De hecho, los síntomas en una primera fase pueden pasar similares a los de una gripe o a los de alguna enfermedad de las vías respiratorias común y corriente. Sin embargo, en una fase más avanzada se presentan lesiones supurativas y granulomatosas en la zona de los pulmones. Y bueno, los síntomas como la fiebre, la tos, que ya van avanzando según vaya empeorando la enfermedad. También puede ir acompañada de sudores nocturnos, de dolor torácico e incluso la pérdida de peso y el cansancio. Sin embargo, cabe resaltar que en cuanto a las lesiones, más allá del tejido blando, en este caso del pulmón, se suele presentar blastomicosis ósea entre el 30 y el 60% de los pacientes. Sobre todo las lesiones que vamos a encontrar son periostosis, osteofibrosis y osteólisis, tanto en huesos largos como en cortos. Las zonas que se suelen recomendar analizar para detectar estas enfermedades en restos óseos son las costillas y las vértebras. Sin embargo, pues no encontramos en las fuentes consultadas imágenes con las lesiones específicas de esta enfermedad. La imagen que estamos viendo es una radiografía de una persona que pues sobre todo presenta daño en el tejido de los pulmones. Eh, Sin embargo, pues conociendo cómo se ve la periostosis, la osteofibrosis en otras enfermedades, pues mapeándola exclusivamente en estas zonas que se mencionaron, podemos darnos una idea de cómo podría lucir esta enfermedad exclusivamente en restos óseos. Sin embargo, cabe destacar que el diagnóstico diferencial más que la cuestión ósea, pues radica en cuestiones moleculares, sobre todo pues por lo que se mencionó de la diferenciación o la similitud que puede haber con otros hongos. En ese sentido, otra enfermedad muy similar a la anterior es la paracoccidioidomicosis, que es producida por el hongo Paracoccidioides brasiliensis. Y pues es un hongo filamentoso micelial perteneciente al filo Asicomicota y que sobre todo crece como hongo filamentoso entre 18 y 23 grados
y como una levadura parásita en tejidos bueno, del hospedador y en algunos cultivos a 37 grados. De igual forma, está muy presente en hábitats con regiones húmedas y bueno, a diferencia del hongo anterior que se distribuía sobre todo en Estados Unidos y Canadá, pues esta enfermedad se distribuye en Sudamérica, teniendo focos principales en Brasil, Venezuela y Colombia, pero se han detectado casos en toda Latinoamérica. Entonces, la principal diferencia con la enfermedad anterior es que este hongo no va a generar lesiones óseas, o por lo menos no en la literatura médica consultada. Y sobre todo los daños que vamos a ver, pues de igual forma van a ser a nivel de tejido pleural, la destrucción de los pulmones. Y pues, si bien podemos tomar como un diagnóstico referencial el hecho de que un hongo sí produzca daños óseos y el otro no, como es paracoxiodioides, pero eh, pues de igual forma se requiere hacer un diagnóstico molecular para poder diferenciar si se trata de un hongo u otro, sobre todo porque pues la zona de afectación es la misma. De igual forma, las poblaciones que se van a ver afectadas por este hongo serán las mismas: agricultores, personas que radiquen en zonas boscosas, en zonas húmedas, y pues de igual forma las aguas residuales o las personas que entren en contacto con estas aguas de ríos contaminadas. Bueno, y la siguiente es la cocidiodiodomicosis. Y bueno, esta viene del hongo, bueno, más bien de la inhalación de las esporas del hongo de Coccidioides imitis. Y pues esta enfermedad parece ser endémica del hemisferio occidental. Bueno, se puede encontrar en el sur y centro de Arizona, California, el norte de México, América Central y del sur. Y bueno, a este hongo le gusta desenvolverse en ambientes áridos y semiáridos, por lo cual pues va a estar en suelos cálidos. Pero hay algo interesante porque el ciclo de vida de este hongo al parecer le gustan las condiciones climáticas cambiantes, y lo que quiere decir es que la humedad fomenta el crecimiento de los micelios de los hongos, mientras que las estaciones cálidas y secas son esenciales para su desecación y maduración de estos. Y cuando se aerolizan, es cuando bueno, más bien cuando se aerolizan mediante la intervención humana, la mayoría de los casos es cuando pues nosotros podemos inhalar este hongo y sus esporas. Y bueno, pues la tasa de incidencia prevalece en adultos mayores y hombres. Y en la de hombres puede ser como, pues en el texto que leí mencionaba que podía ser como un factor este ocupacional, porque los hombres estaban más expuestos al polvo y así. Y los factores de riesgo son las actividades recreativas en ambientes desérticos, las excavaciones también. Se mencionaba que más en las excavaciones arqueológicas, en ejercicios de algún entrenamiento militar, se puede encontrar. Siguiente, gracias. Bueno, y las afectaciones óseas más comunes las encontramos en el cráneo, el esqueleto axial y las vértebras torácicas. Y bueno, hay múltiples sitios con una afectación simétrica, y se mencionaba que las lesiones en la columna pueden ser indistinguibles de la tuberculosis, pero pues por lo general no va a ocurrir un colapso vertebral. Y en general las lesiones que se pueden encontrar en el cráneo o así suelen ser líticas y son visibles en las radiografías. Este, y lo más característico es que predominan en áreas del esqueleto que normalmente no sufren otras infecciones. Y estas áreas incluyen, ahí les hice una lista: el acromion, la apófisis carcoides de la escápula,
apófisis estiloide de radio y cúbito, los cóndilos del húmero, extremos de la clavícula, los malleolos tibiales y los huesos del carpo. Y usualmente también se pueden encontrar lesiones destructivas en las costillas y en el cráneo. Y en la imagen podemos observar una radiografía en el hueso carpo derecho, sí, ahí se ve, y se puede ver un foco lítico y pues sí, ahí es visible. Y ya esto es como en general lo que puede provocar. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es la histoplasmosis y causada por el hongo Histoplasma capsulatum y es una infección micótica endémica y es también más común en los Estados Unidos y como dijo mi compañero también es común en los ríos de Mississippi y pues sí, ¿no? Y es común pues en las personas que están alrededor de estos ríos y el hongo pues suele ser inhalado y pero también es algo muy interesante que la enfermedad puede adquirirse a través del tracto gastrointestinal y las lesiones pues en sí pueden ser como muy leves y autocurativas y pero pues ya cuando son graves sí puede generar lesiones óseas, pero son en verdad muy poco comunes y se parece pues obviamente a las enfermedades fúngicas que hemos visto y pues por lo general a comparación de otras enfermedades esta suele ser asintomática, pues no presenta ningún síntoma. Y siguiente, por favor. Y bueno, ya en las afectaciones óseas, cuando ya puede llegar a una lesión ósea, este, se puede igual presentar múltiples lesiones líticas, redondas en la bóveda craneal, en los huesos largos y pequeños de las extremidades, también en las costillas y la pelvis puede ser afectada, y las lesiones en los huesos largos pueden provocar un agrandamiento en su diáfisis. Y bueno, en la imagen que está a la derecha, la del cráneo, se puede ver una radiografía en vista lateral del cráneo y se observan múltiples lesiones líticas redondas en la bóveda craneal. En la otra que está a nuestro lado izquierdo, es una radiografía de la mano derecha. Igual hay lesiones líticas que están redondeadas y también se encuentra en el antebrazo de la mano y pues sí tiene bordes. Entonces sí es como muy evidente estas lesiones. Y bueno, en general creo que pues lo que hemos visto pues se parecen mucho las lesiones, entonces por eso es importante resaltar que se debe de hacer un buen diagnóstico diferencial, depende del ambiente o el entorno sociocultural. No sé si mi compañero quisiera agregar algo más. Pues como ya mencionó mi compañera, la importancia del diagnóstico diferencial en estas enfermedades, pues sí es bastante importante, sobre todo pues por las zonas de distribución bastante similares, las poblaciones de riesgo que de igual forma pues son casi las mismas y en ese sentido, pues como la afectación ósea únicamente se va a producir cuando estas enfermedades ya estén en un estadio avanzado, pues muchas veces va a ser muy complicado únicamente por la morfología de los huesos el discernir con seguridad pues si se trata de una enfermedad u otra. Por lo que en la literatura consultada pues siempre recomiendan realizar un análisis de laboratorio o un estudio de corte más molecular para lograr identificar pues el tipo de espora que afectó a la persona en vida, ¿no? Y eso sería todo por nuestra parte. Aquí pueden consultar un poco la literatura revisada y agradecemos mucho su atención.